Buenos días, estamos empezando con un aperitivo dulce. Esta es una de las cosas bonitas que tiene los intercambios Erasmus, es que conocemos a mucha gente y estos caramelos y estos bombones que les estamos repartiendo nos los trajeron nuestros socios de Polonia, en Breslavia, y bueno, no os podéis imaginar lo bonito que es no solo ir, sino recibir a gente aquí. Y bueno, lo queríamos compartir con vosotros, sobre todo con todos los que estáis interesados en estas becas de movilidad Erasmus, como un pequeño incentivo de lo que se espera si solicitáis estas becas y al final, bueno, sois unos de los agraciados en poder disfrutar de estos intercambios. Voy a hacer un poquito, bueno, voy a presentarme, la mayoría de vosotros me conocéis, soy Mariana Lesón, la directora de la Universidad Permanente. Aquí a mi lado tenemos a 3 alumnos Erasmus que, bueno, disfrutaron de estas becas los últimos años. Isabel es del primer grupo, que se fue a Islandia, ¿verdad? Sí, no me acuerdo si era del segundo o del primero. Esteban es del segundo y Amadeo del tercero, ¿verdad? Del tercer año. Esteban estuvo en Cracovia, en Polonia, y Amadeo estuvo en Turquía, que también fue uno de los viajes más, no sé, más bonitos del año pasado. Esta aventura Erasmus, como ustedes saben, empezó hace 3 años. La Universidad de Alicante fue la pionera, no solo en territorio nacional, sino también en el europeo, en realizar estos intercambios para gente mayor, para gente adulta, de más de 50 años, porque los Erasmus, como ustedes saben, son muy populares entre gente muy joven, pero para la gente mayor, pues Europa ha sido bastante reticente en poner estos programas en marcha hasta que hace 4 años empezó con un programa de acreditaciones, nos tuvimos que acreditar como institución y una vez que nos otorgaron la acreditación pudimos empezar a hacer estos intercambios. El principio ha sido un poquito duro porque al ser los pioneros, ¿qué pasa? Que cuando vas a un socio europeo y le dices, oye, que vamos de Erasmus, la gente alucina de que podamos hacer estas cosas maravillosas. Lo que les vamos a contar es que esto es un programa educativo. A veces la gente de fuera que no vive en la universidad, cuando le dices Erasmus, solo piensa, se van de viaje a pasarlo bien gastándose dinero público. Nada del otro mundo. Esto es una asignatura, igual que hacemos las asignaturas de arte, historia, de matemáticas, de química en el diploma senior. Esto también es una asignatura del diploma senior y ya verán que cuando terminen su experiencia Erasmus van a tener reconocida esta experiencia como una asignatura más con sus créditos, porque nosotros montamos las experiencias Erasmus como aprendizaje en centros extranjeros. La idea es conocer otras instituciones, participar de la educación allí, aprender, capacitarnos y luego con las cosas que aprendemos incluso hacemos cosas nuevas, que eso también pasa, que como nos abrimos tanto nuestras mentes, como dice el programa Erasmus, su lema es abriendo mentes, ¿no? Luego la gente que viaja viene con muchísimas ideas y hay varios proyectos que se han puesto en marcha gracias a esos alumnos que cogieron ideas, copiaron proyectos y crearon cosas nuevas. De hecho, por ejemplo, el Club de Debate Crítico, de Pensamiento Crítico que tenemos en la UPUA este año, empezó justamente gracias al intercambio, el primer intercambio que fue en Islandia. Cada año vamos buscando destinos diferentes para ir abriendo esa red de participación y luego, como verán, el Erasmus no es solo el viaje, el Erasmus es la preparación para el viaje. Nos preparamos leyendo sobre el país, hacemos algunas actividades sobre cultura y lengua de ese país, si es inglés, pues inglés, francés, alemán. Viajamos, aprendemos allí, asistimos a las clases, nos sentamos con los alumnos que tienen nuestra misma edad, compartimos con gente extranjera, europea, que tiene los mismos intereses que nosotros, también visitamos centros de cultura, visitamos instituciones en el país. Y cuando volvemos seguimos también aprendiendo, porque una parte muy importante que lo van a ver es la difusión, el convertirse en embajador europeo. Y eso es lo que más o menos nuestros compañeros aquí están haciendo, están siendo embajadores europeos, contando pues lo importante que es tener esas conexiones dentro de Europa y entre países.
Así que espero que lo disfruten. Vamos a contarles hoy primero un poquito sobre las experiencias de los alumnos para que vean lo importante que es también desde el punto de vista personal, como crecimiento personal y cultural. Y después ya iremos a materia más administrativa, que nuestra compañera Paula nos explicará pues, todo el procedimiento de solicitud y los criterios que se van a utilizar también para seleccionar a las personas que viajen. Así que sin más preámbulos le voy a dar la palabra a Isabel Capitán, que nos va a contar un poco su experiencia Erasmus. Bueno, pues buenos días a todos, muchísimas gracias. Bueno, como ya me ha presentado Marian, yo soy Isabel Capitán. Bueno, pues empiezo dando las gracias, desde luego, tanto a Marian como a Paula, porque la experiencia fue absolutamente fantástica. Esto es como cuando nos vamos de viaje, sin el cómo, porque claro, es un aprendizaje. Entonces se disfruta el antes, el durante y el después. La verdad es que la experiencia fue, no puedo decir otra cosa más que fantástica. Se aprendió mucho, se trabajó, como bien dice ella, y la verdad es que, bueno, el país, Islandia, en el caso mío, pues fue muy gratificante porque, bueno, es un país donde predomina una naturaleza a tope, muy increíble. Y bueno, pues la verdad es que tuvimos la oportunidad de ir desde conferencias de genética súper interesantes. Los compañeros fueron fantásticos, porque es que no se puede decir más. Yo diría que, no sé, que os animéis mucho, porque merece la pena 100%. Mi experiencia ha sido muy gratificante en general, fantástica, porque el antes estuvimos trabajando muchas cosas, claro. El durante también se trabajó mucho, es verdad. O sea, llegábamos por ejemplo, si había una excursión o unas cascadas o donde fuera. Residimos en Reykjavik y entonces, bueno, pues la mayoría de nosotros no conocía la ciudad. Estuvimos residiendo en Reykjavik y luego, como el país lo demandaba, pues nos acompañaron a hacer excursiones. En la universidad estuvimos en 2 universidades y interesantísimo desde el punto de vista genético, muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues eso, me queda animaros porque la experiencia es absolutamente gratificante. Que tengáis buen día a todos. Hola, buenos días. Yo soy Amadeo y soy un alumno ya desde hace muchos años en la permanente y tuve ocasión me hacía cierta ilusión ir a Turquía porque había estado hacía muchos años antes en Estambul y quería ver la experiencia desde el punto de vista universitario y todas estas cosas, cómo era el ambiente allí. Y francamente me quedé favorablemente sorprendido. Sorprendido, entre otras cosas, porque yo tenía una impresión un poquitín no muy favorable de Estambul y toda la historia esta. Y sin embargo, cuando llegué allí, la gente local, compañeros de la universidad, nos apoyaron, nos trataron en bandeja, muy bien. Y esa fue una cosa favorable de entrada que facilitó nuestro buen ambiente y el ambiente que teníamos entre los compañeros que asistimos. Y nos sentimos muy, muy honrados de estar allí y ser tan bienvenidos. Visitamos un par de universidades, en algunas de ellas vimos, que a mí personalmente, pues en la Universidad de aquí de Alicante tenemos un campus precioso, eso está claro, pero allí vimos una universidad, me parece Wallenberg o algo así se llamaba. ¿Cómo se llamaba la universidad? Mudaina, la Universidad de Mudaina. Sí, pues era preciosa, era una cosa ultramoderna. Y a mí me llamó, vamos, la impresión que me dio es que era muy relajada, la gente estaba en un ambiente casi, yo diría casi aséptico, porque era todo moderno, acristalado, una luz preciosa y todas las cosas muy bien. Después visitamos también una escuela que también hacían cerámica y cosas de esas. Y también nos gustó, aquí una de las compañeras que venía conmigo, por ejemplo, en el grupo, pues explicó las cosas locales que hacíamos aquí, por ejemplo, cómo era la comida y todas estas cosas, y había un interés de ver cómo hacíamos las cosas, ¿verdad? Eso era gratificante también porque, bueno, daba una sensación de que
de alguna manera las personas somos personas y en todas partes igual. Hay una serie de prejuicios que todos tenemos y sin embargo, cuando llegas al contacto personal, te das cuenta de que el mundo es maravilloso. Da gusto darse cuenta de esas cosas. Eso es un proceso emocional, interior, pero esa experiencia vale la pena. Yo, francamente, me gustaría poder volver, si alguna vez tengo la ocasión, a cualquier otro lugar, precisamente para reencontrarme a mí mismo en esas cosas. Y bien, no puedo decir nada más que estoy muy satisfecho de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado y ya que digo que recomiendo a quien pueda ir que lo haga, pero con toda satisfacción y sin ningún reparo. Muchas gracias por su atención. Hola, me llamo Esteban. Como vosotros sabéis, cuando se habla de Erasmus, uno siempre piensa en jóvenes jóvenes de 20 años, dispuestos a descubrir el mundo. Y claro, cuando surgió aquí la oportunidad de Erasmus, además de alucinar, yo dije, yo quiero aprovechar esa experiencia. La verdad, se abrían unas puertas con las que yo no contaba. Una vez se hizo el proceso de selección y comprobé que había sido elegido junto con otros compañeros para ir a hacer el Erasmus en Cracovia, en Polonia. Venía la fase de contarlo a la familia, a los amigos, y la verdad es que no se podía evitar que aflorara una sonrisa cada vez que decía que me voy de Erasmus. Tenías que explicar luego eso que es, porque no es fácil de entender, pero sí, la verdad es que al final se lo expliqué a todos y yo creo que todos tuvieron algo de envidia sana o no sana, no sé. Estuvimos en la Universidad de Jagiellonica, en Cracovia, estuvimos 5 días, aunque previamente hubo sesiones aquí en la sede para prepararnos, incluso contactamos por videollamada o videoconferencia con ellos. Estuvimos 5 días, como digo, y la verdad que se hizo corto. Hubiera sido deseable más tiempo, pero era lo que había y nos sentíamos felices porque al menos teníamos eso. Allí en Cracovia, en la universidad, primero el idioma vehicular para nosotros era el inglés, pero tuvimos la agradable sorpresa de que algunos estudiantes seniors de allí, algunos tenían un nivel de español más que aceptable, lo cual fue una sorpresa porque, bueno, una sorpresa, me cuesta trabajo creerlo, porque cuando yo supe que iba a ir a Cracovia, me quise aproximar al idioma polaco, así, digo, a ver cómo es esto. Me pareció tan difícil que la recíproca imagino que también tiene que ser muy difícil para un polaco hablar español, pero bueno, lo cierto es que comprobamos que eso era una realidad. Allí nos acogieron pues con curiosidad, con naturalidad, pero con una extrema y también con una extrema amabilidad. La verdad es que fueron extremadamente amables y bueno, de hecho, aún mantenemos a día de hoy un contacto regular con algunos de ellos, y también puedo decir que incluso una de las compañeras nuestras de Erasmus ha albergado hace relativamente poco a una estudiante polaca que allí conocimos pues durante unos días en su casa, ¿no? O sea que sí que ha habido un contacto humano, que es otra de las cosas que nos traemos, además de otras experiencias que hemos tenido allí, ¿no? La ciudad de Cracovia en sí, la verdad es que es una ciudad muy, muy interesante. Está llena de historia, de rincones para pasear y para conocer también. Y también allí en la ciudad, además de visitas culturales y reuniones que tuvimos, pues también yo me quedo con la visita que hicimos al campo de exterminio de Auschwitz, que está a pocos kilómetros de Cracovia,
y que te enfrenta a una realidad próxima muy, muy difícil de asimilar. Y la verdad es que eso pone sobre la mesa la necesidad de mantener la memoria histórica de cosas importantes, ¿no? Al final la conclusión es clara, y es que aprender y viajar no tienen edad. No tienen edad. Nosotros estamos en condiciones de aprender y de viajar. La Universidad Permanente ofrece cursos muy interesantes y también ofrece esta oportunidad del Erasmus, y yo creo que debéis de mirarla con mucho interés. Gracias. Sí, bueno, lo que hemos estado poniendo ahí detrás es un blog, porque, como les decía al principio, nuestro programa Erasmus es un programa educativo y, de hecho, desde el punto de vista del aprendizaje, tiene unos objetivos que nosotros nos comprometemos con la Unión Europea a cumplir, y entre ellos está, bueno, podríamos más o menos explicarlos, ¿no? Sí. Uno de los objetivos es, obviamente, el más obvio, que es el de abrir puentes entre países europeos y construir un poco la identidad europea, que es una cosa que yo creo que todos los que hemos disfrutado de este programa podemos constatar que nos ha acercado mucho más a esa gente de otros países, que a veces simplemente pues sabemos de los polacos pues los estereotipos típicos que vemos en la tele, pero cuando te acercas a esa comunidad, convives con ellos, los ves de una manera muy distinta. Y lo mismo pasa con Turquía, aunque Turquía saben que no es un país que pertenezca a la Unión Europea, sí que es un país que ha solicitado su inclusión y que además participa activamente en el programa Erasmus, por eso tenemos este tipo de intercambios. Y como decía Amadeo, es que llegar a un país contra el que tienes muchos prejuicios, ver, por ejemplo, esa tecnología puntera que tienen, te hace cambiar tu visión de ese mundo y, en cierta manera, pues aceptarlos muchísimo más, ¿no? O Islandia, que es un país remoto de vikingos, ¿verdad? De la idea que tenemos de los islandeses, bueno, siguen siendo un poco vikingos, la verdad, comiendo ¿cómo era el bacalao ese? Hay cosas que son más difíciles de aceptar. pero bueno, no, ¿verdad? Comimos muy bien, ¿eh? Sí, no hay problema en eso. Y también tomamos cerveza vikinga. Cerveza vikinga. Y entonces estas cosas hacen que nos unamos mucho más, que defendamos ciertos valores de la Unión Europea. Yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, como decía Esteban, ir a Auschwitz, el aprendizaje que tenemos de esa experiencia que yo compartí con ellos, la verdad es que te hace reconocer lo importante que es la Unión Europea en lo que es la defensa del sistema de valores que tenemos en nuestro modo de vida y cómo es tan importante seguir manteniendo y defendiendo esos derechos. Pues ese es uno de nuestros objetivos. El segundo objetivo es la lucha contra el edadismo. Como les decía al principio, no sé si se me ha visto entre líneas, esto del Erasmus para mayores ha sido una lucha y una reivindicación que lleva muchos años. Llevamos muchos años con la Unión Europea defendiendo este derecho. Esta lucha, porque a veces a las personas mayores, porque ya nos hemos jubilado, ya no estamos trabajando, se nos echa un poco atrás, no se dan cuenta de lo importante que es lo que ha dicho Esteban, que nosotros seguimos aprendiendo y seguimos viajando y tenemos esos derechos igual que cualquier otra persona. La Unión Europea eso lo pone en las cartas de derechos, pero luego a veces no llega, ¿no? Entonces es muy importante seguir luchando por esos derechos. Y nos damos cuenta que las mismas restricciones que tenemos aquí por la edad o los mismos prejuicios los tienen también en Polonia, los tienen en Islandia, los tienen en Francia. Entonces hacer una red común en la que defendamos nuestros derechos también es muy importante. Entonces esa lucha contra el edadismo también es uno de los ejes principales sobre los que trabajamos. El tercero es la accesibilidad universal. Nosotros también tenemos muy presente que tenemos que ser lo más accesibles posibles, es decir, que cualquier persona de más de 50 años, independientemente de su capacidad física, intelectual, tiene derecho a desarrollarse como persona y en esos derechos tiene derecho a viajar y tiene derecho también a acceder al programa Erasmus. Así, pues lo que estamos también intentando motivar, ya lo verán con los criterios, es que la gente que tiene menos posibilidades también tenga
una opción, ¿no?, para poder acceder. Y en eso tengo que reconocer, por ejemplo, todo el grupo que fue a Suecia. Cuando fuimos a Suecia tuvimos una persona con movilidad reducida. No se pueden imaginar lo que aprendimos sobre los derechos de las personas con movilidad reducida al tener una persona que iba con nosotros en el grupo. Cómo nos apoyamos todos y luego cómo nos apoyó también la Universidad Sueca, que facilitó la presencia de esta persona en todas las actividades. Lo hizo tan bien que no nos dimos cuenta que llevábamos una persona con movilidad reducida y una silla de ruedas. Imagínense lo bonito que es. Aprendimos muchísimo. Eso es nuestro tercer objetivo. Y el cuarto son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, como saben, pues nos cuesta a todos de aprender, ¿no? La vida va muy rápida, las tecnologías van mucho más rápido que nosotros que no somos nativos digitales, pues vamos un poquito detrás. Entonces, para nosotros, fomentar el uso de las tecnologías durante todo el programa Erasmus es fundamental. Ya verán que desde el principio, antes de ir del viaje, vamos a tener ciertas sesiones en las que vamos a utilizar las nuevas tecnologías, por ejemplo, con videoconferencia con la gente de allí. Vamos a utilizar las tecnologías para preparar el material que nos vamos a llevar. Siempre nos llevamos, por ejemplo, una presentación sobre Alicante, sobre la universidad, porque siempre hay algún momento en el que nosotros tenemos que hablar de nosotros mismos, nos tenemos que presentar y hacemos una presentación. Todo eso lo hacemos con tecnología. Por ejemplo, una de nuestras compañeras se ha hecho experta de Canva, que es un programa que sabe en Internet para hacer presentaciones, y ahora se lo pedimos todo a ella, todos los vídeos, todo, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que trabajamos. Otra de las cosas que hacemos durante el viaje Erasmus es hacer un blog, porque claro, como decía Esteban, esto es una cosa muy emocionante a nivel personal. Y también nos gusta compartir lo que estamos haciendo con nuestros familiares, con nuestros amigos. La forma de ir compartiendo todas estas experiencias es escribiendo un pequeño blog. Hacemos una entrada cada día, hacemos un resumen de lo que hemos hecho durante la jornada, lo publicamos para que nuestra familia lo pueda seguir, nuestros hijos, nuestras parejas, y puedan ir viendo lo que vamos haciendo. Todas las personas que van en el Erasmus tienen que escribir una de esas entradas en el blog, y lo hacemos con el móvil, en los ratos que tenemos libres, nos apoyamos mutuamente, y al final todo el mundo ha utilizado las nuevas tecnologías en ese proceso de aprendizaje. Todas las cosas que aprendemos luego las podemos utilizar en nuestra vida diaria, con lo cual, bueno, pues es muy enriquecedor no solo la experiencia que hacemos allí, sino todo lo que conlleva el preparar el viaje y realizar el viaje. ¿Era eso lo que querías que dijera, no? Es que Paula me está controlando. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a la parte más importante, que es pues explicaros un poco cómo hemos preparado la convocatoria de este año, explicar un poco los destinos. Este año hay una innovación, nosotros siempre intentamos ser pioneros en todas las cosas que hacemos. Y igual que fuimos pioneros en el intercambio de personas mayores, y les digo la realidad, o sea, había universidades e instituciones en España que tenían la acreditación y la posibilidad de realizar intercambios Erasmus antes que nosotros, y no lo hicieron porque tenían miedo. Decían, ¿cómo voy a mandar a una persona mayor? El edadismo otra vez, ¿vale? Entonces, ahora ¿qué es lo que...? Ya tenemos los Erasmus, ¿no? ¿Qué es lo que falta hacer? Pues lo que falta hacer es hacer algo muy más parecido a lo que hacen los alumnos jóvenes. Los alumnos jóvenes de la universidad, cuando se van de Erasmus, no se van 5 días, como decía Esteban, se van varios meses. Bueno, pues esta es la primera vez que en España, para gente de más de 50 años, se van a ofrecer la posibilidad de hacer estancias largas. Nuestras estancias largas van a ser de 6 semanas y tenemos 2 destinos. Así, ahora Paula os lo explicará, pero para nosotros esto es muy importante porque otra vez estamos intentando abrir las puertas y ofrecer más posibilidades pues, a la gente de más de 50 años. Entonces, pues no, al principio puede parecer un poco largo, dicen, uy, me voy tantos... Pero al final las 6 semanas se van a pasar volando, como se nos han pasado a nosotros los 5 días en Cracovia. Es una experiencia súper interesante, ahí se va a vivir más en la cultura y en el país. Y luego 5 semanas de nuestra vida no es nada, para una experiencia muy profunda, muy bonita, y en la que realmente sí que vais a poder desarrollar el idioma, aprender el idioma y aprender de ese país. Así que sin más preámbulos le voy a dar el paso a Paula y os va a explicar un poquito la convocatoria. Hola, buenos días. Bueno,
Marian ya ha explicado un poco los objetivos, que son importantes porque los grupos que viajan siempre lo tienen que tener en mente para reflejarlo en los blogs, en las actividades que hacemos, para que la Unión Europea sepa que realmente estamos haciendo lo que hemos dicho que íbamos a hacer y también para que sepan que cumplimos con los objetivos Erasmus que ellos plantean. Nosotros hacemos estas convocatorias, pero lo primero que querría decir es que los 2 primeros años las hicimos nosotros de manera autónoma, independiente, con el visto bueno, por supuesto, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, que es el responsable, digamos, supremo de las movilidades, pero ya llevamos 2 años en las que estas convocatorias tienen que ser revisadas por el Servicio de Movilidad de la Universidad de Alicante. Y esto, como les iré contando ahora, nos supone algunas veces algunas imposiciones. Lo digo porque hemos tenido, el año anterior, por ejemplo, tuvimos alguna queja sobre la gente que iba y las condiciones que poníamos, y las condiciones, en primer lugar, se adaptan a lo que dice el programa Erasmus para educación de adultos, pero luego también las condiciones que a nosotros, la Universidad de Alicante, nos impone. Yo lo que les pediría es que me dejen exponer la presentación, vayan tomando nota de las preguntas que les surgen y al final resolvemos todas las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pues las movilidades, es importante para participar en ellas leerse bien la convocatoria. Esto es uno de los principales problemas que tenemos siempre, no solo con los alumnos, también con el personal que participa. El personal me refiero de plantilla, los trabajadores, profesores y personal de gestión. Hay que leérsela bien porque en la convocatoria está todo detallado, pero aún así nosotros vamos a ir desgranándolo poco a poco. Los requisitos para participar, el primero es que tienen que estar matriculados este año en el programa del diploma senior de la universidad, ¿vale? Al menos tienen que tener 4 créditos, es decir, 2 asignaturas de las nuestras. Después, bueno, ser español o tener validada la residencia para cualquier persona que no lo sea. El año pasado, por ejemplo, tuvimos alguna persona que no era española, pero no tuvo problema porque lo acreditó perfectamente. Tener un conocimiento de la lengua vehicular establecida en cada destino correspondiente al nivel B2 o superior. Y aquí me detengo porque precisamente esta es una de las condiciones que nosotros, nos han impuesto. Esto no ocurre en todos los programas de educación superior, en otras organizaciones. Nosotros los 2 primeros años pudimos poner un nivel inferior, incluso hicimos algún programa que fue en español. Por ejemplo, en Portugal hicimos un programa en español, aunque sí que pedíamos un requisito lingüístico, pero no muy elevado, ¿no? Sin embargo, ya el año pasado nos impusieron desde el Servicio de Movilidad que fuera un B2 de la lengua vehicular. ¿Por qué? Porque los programas se desarrollan normalmente o en la lengua del país o en una lengua franca, que normalmente suele ser el inglés. Nosotros hemos reivindicado que para las personas mayores poner un B2 de inglés o un B2 de otra lengua puede ser excesivo, pero no nos dicen que la universidad, los Erasmus de la universidad tienen que tener un B2 y no nos podemos sacar de ahí, así que tenemos que aceptarlo. Aún así, luego veremos que, como se suele decir, y yo esto negaré que lo he dicho, quien hizo la ley hizo la trampa. Vamos a ver cómo hemos solventado un poco este tema de las lenguas para que todo el mundo pueda ir de Erasmus. Entregar la documentación en el periodo establecido, que después diremos cuál es, y no ser beneficiario de una ayuda para el mismo propósito, que en su caso esto es habitual, pero bueno, también lo tenemos que poner. La financiación, es importante decir que estos son fondos de la Unión Europea, que se gestionan a través de la Agencia Nacional Española, que es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Una cosa muy importante es que esto no es un viaje completamente pagado, un viaje de estudios completamente pagados. Estos son ayudas de movilidad y así es como lo reconoce la Unión Europea. E insisto en ello porque en las bases se dice que cubren entre el 70
y el 80% de los gastos. Todo, claro, depende de cómo lo gestionemos, porque cuando fuimos a Islandia, que era un país muy caro, sobre todo a nivel de alojamiento, hubiéramos pagado una fortuna, pues lo que hicimos fue alquilar un apartamento en el que tuvimos que convivir, y eso fue un Erasmus, realmente Erasmus, porque había que compartir habitación, otros compartíamos suelo, pero claro, al coger una habitación o un apartamento entre todos salió muy, muy razonable. Creo que fueron 35 o 40 euros la noche en Islandia, esto es impensable. Entonces, luego también nos cocinábamos nosotros, muchas veces, ¿no? La cena y todo eso, comprábamos en supermercado. La cocina era genial. Sí. Qué buenas risas, Sí, qué buen ambiente. exactamente, ahí te obligas un poco también a ceder, a encontrar puntos de encuentro, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, lo hicimos así y salió bien. Pero si uno quiere ir a un hotel de 4 estrellas, pues ya la verdad es que no, las cuentas no salen, ¿eh? O si quiere viajar, no, yo quiero vuelo directo, pues a veces que el vuelo directo no puede ser, o que el vuelo directo es más caro, ¿vale? Y luego que las ayudas están sujetas a una retención, es una retención mínima del 2% que impone, bueno, la universidad tiene ese margen. El apoyo a la inclusión, como decía Marian, lo que intentamos es que todo el mundo pueda ir. Y la Unión Europea plantea una serie de temas para tener en cuenta, en consideración. Por ejemplo, las personas con una discapacidad, un problema físico, mental o de salud. Bueno, luego veremos, lo vamos a ver después con más detenimiento. Las movilidades este año se van a dividir en dos. Y además este año hemos ampliado las movilidades, siempre intentamos de alguna manera mejorar lo que hacemos el año anterior. El año pasado hicimos 3 movilidades, este año vamos a hacer 4. Y como os decía, lo de quien hizo la ley hizo la trampa, bueno, no hemos hecho ninguna trampa, pero lo que hemos hecho es hacer un programa que es el primero, el de Bruselas, que la lengua vehicular es el español, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, la idea empezó por conocer los organismos europeos que están en Bruselas, y entonces hicimos un esbozo de un programa inicial, y luego pues nos dijeron, no, pero tenéis que ir a una escuela, y contactamos con una escuela de mayores ahí en Bruselas, que bueno, pues ellos, además de hablar francés, alguno habla español y tal, y van a ser nuestros anfitriones. Van a completar ese programa que teníamos de instituciones europeas con la asistencia a sus clases. En este lo hemos hecho, si ven, mucho más amplio que el 50% más amplio que en las otras movilidades. Ahí van a viajar 12 personas. Y bueno, tenemos todos los detalles. Las fechas, como ven, son del 16 al 20 de marzo. Son 5 días lectivos, más luego hay que añadir un día de viaje antes y otro día después, ¿de acuerdo? Con lo cual es una semana contando el viaje. Las ayudas a los de viaje, la Unión Europea tiene un calendario, una página en la que se calculan automáticamente el kilometraje, y según ese kilometraje los precios del apoyo al viaje son fijos. En el caso de Bruselas, que tiene menos de 2.000 kilómetros de distancia, tenemos 309, y luego la ayuda individual es el máximo que se dan, porque Bruselas es uno de los países que también hay 4 categorías de países, o 3, no me acuerdo ahora mismo muy bien, 3 categorías, sí, 3. Y entonces está en la parte alta de la tabla, con lo cual pues serían 889 euros para la ayuda individual y 309 para el viaje. A Bruselas creo que hay vuelo directo, entonces puede no salir muy caro si lo hacemos con tiempo. La siguiente es la Universidad du Temps Libre de Marsella. Esta será en marzo y coge además Jueves Santo y Viernes Santo, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Porque, bueno, sabéis que Francia es un país laico, nos dijeron que no había problema, entonces
la gente tiene que saber que le pilla la Semana Santa. Si tiene planes para la Semana Santa, a lo mejor Marsella no va a ser su elección. También en cuanto a la subvención, lo mismo, y aquí sí que se pide a nivel de francés. Esto va a ser en francés totalmente. También lo que estamos buscando es que, como tenemos grupos de conversación de inglés, de francés y de alemán, bueno, pues que puedan esos alumnos ir a estas movilidades y mejorar sus niveles de aprendizaje. La tercera va a ser en Bratislava. Aquí el precio del viaje es el mismo, es un poco menos de ayuda individual diaria, porque tiene menos categorías, es un país menos caro, y el idioma vehicular va a ser el inglés. ¿Vale? Y la última es para Magdeburgo, en Alemania. Sí, bueno, va a ser una semana exactamente. En Bratislava no solamente vamos a ir nosotros, van a ir más gente, va a ir gente española además, van de la Universidad de Málaga y de la de Córdoba. Málaga y Córdoba, ¿vale? Bueno, habrá más gente de otros países y bueno, por ahí... Es esa idea de hacer cosas diferentes cada año. Entonces, ahí nos ha surgido la oportunidad de hacer una cosa conjunta entre varias universidades europeas, y lo que va a hacer la Universidad de Bratislava es crear un programa de una semana internacional en la que vamos a convivir pues gente de diferentes países, y creo que va a ser bastante interesante. Sí, cuando hay varios países, la verdad es que es mucho más divertido. Nosotros ahora, y me salgo un poquito del guión, pero hemos acogido hace 2 semanas a 3, hicimos una movilidad pequeñita, vinieron de 3 países, de Finlandia, de Turquía y de la República Checa. Era diferente, no eran estudiantes, eran profesores, pero una de las cosas que más valoraron fue el encontrarse con gente de otros países, porque eso siempre enriquece muchísimo más y da lugar a hacer nuevos contactos. Por ejemplo, pues si nosotros ya dijimos, vale, pues a lo mejor en el futuro podemos ir a Finlandia o podemos ir a la República Checa, ya ellos también decían, pues a lo mejor podemos ir a la República Checa porque hemos conocido aquí a gente. Entonces esto está muy bien en las semanas internacionales. La de Magdeburgo, pues está pensada, no hemos hecho nunca nada en alemán, vamos a ver este año, porque claro, la gente dice, uy, alemán, pero tenemos muchos estudiantes de alemán. Aquí hay un grupo de conversación en el que yo he contado algún día hasta 22 personas en el grupo y solo ofrecemos 8 plazas, o sea que habrá tortas. Y obviamente es en alemán. Este es un reto, porque una movilidad en alemán hay que tener ya el B2, es absolutamente necesario. Bueno, pasamos a la siguiente, que son las movilidades de larga duración. Esta es la novedad de este año. Como decíamos, son 6 semanas. Y hemos tomado también, ampliando idiomas, pues el año pasado hicimos una movilidad de corta duración con 8 alumnos o con 6 alumnos, no me acuerdo ahora mismo cuántos fueron, 6 creo, sí, fueron 6 alumnos. Fuimos a Italia y este año pues la vamos a hacer, pero de manera individual, a Udine. Udine está en la zona cerca del Véneto, en la zona casi limítrofe con Eslovenia. Y bueno, pues la lengua vehicular es el italiano, son, como decía Marian, 6 semanas, y como veis la cuantía de la ayuda individual es interesante, porque son casi 5.000 euros para un mes y medio, más luego la ayuda del viaje, o sea que son 5.000, sobrepasan los 5.000 euros, o sea que si sabéis italiano, creo que es una buena Ahí, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido hijos o nietos que hayan ido de Erasmus. Las ayudas que la Unión Europea da para gente mayor son increíbles, porque los alumnos jóvenes no reciben tanto dinero de ayuda individual, porque saben que es un reto para personas mayores, pues que tienen familias, el moverse, pues las pensiones no son lo que son. Entonces, la verdad es que estamos la verdad que muy agradecidos a la Unión Europea que nos dé esta oportunidad y que nos dé esta financiación para poder empezar a mover estas estancias de larga duración. Bueno, tanto es así que cuando nos revisaron la convocatoria en el servicio de movilidad, que son los que llevan la movilidad de los estudiantes de grado, lo tuvieron que comprobar 2 veces, porque dijeron, no es posible que haya tanto dinero para un mes y medio cuando nosotros mandamos 6 meses a los alumnos y tienen bastante menos. Entonces, como les digo, es una oportunidad fantástica. La otra es muy interesante también, es en inglés.
es en la Universidad Central de Dublín. Y bueno, como ven aquí hay una corrección en rojo porque lo que sale en la convocatoria es del 13 de abril al 29 de mayo, que eran las fechas que ellos nos habían dado inicialmente, pero ayer tuvimos una reunión virtual y nos dijeron que no podía ser porque ellos acababan las clases el 15 de mayo, por lo tanto no iban a poder… El 1 de abril, perdón. No, el 1 de abril, pero el 15 de mayo tenían con la friendly… sí. Entonces, lo vamos a hacer desde del 16 de febrero al 1 de abril, con lo cual vamos de tiempo muy justitos para la selección. Y lo mismo, bueno, la cantidad es la misma porque tanto Italia como Irlanda están en la parte alta de la tabla de valores, entonces, bueno, pues son dos buenas oportunidades. ¿Cómo tenemos que presentar la instancia si queremos optar? Bueno, lo primero que dice es rellenar el formulario de solicitud. El formulario tiene distintas casillas, voy a ver, ahí se ven bien, pero yo me veo poco. Entonces, además de poner, bueno, nuestros datos personales, después de todo eso, que es el primer bloque, viene ahí tipo de actividad. Lo que tienen que decir en las de corta duración, si optan a las de corta duración, es el orden de preferencia para las movilidades. Si quieren ir a las 4, pues ponen Italia, Alemania, Bruselas, Marsella y Bratislava, y las ponen en ese orden, o por los países, lo mismo nos da. ¿Que solo quieren ir a 2 o solo pueden ir a 2 por razón del idioma? Pues ponen 2. A Bruselas y a Marsella, que hablo francés, o que solo hablo español, a Bruselas solamente, ¿vale? La ponen en orden. Y si quieren optar, que pueden optar a las 2, a las de larga duración, pues ponen el orden, o ponen solamente la que les interese. Después, tenemos varios criterios de valoración que vamos a ver a continuación, pero aquí, bueno, pues tienen que marcar, por ejemplo, si tienen el baremo que hemos puesto este año, es importante tener un cierto número de créditos aprobado. ¿Por qué? Porque también queremos que la gente que lleva muchos años en la universidad permanente, ya que llevan muchos años, pues no, hagamos lo que hacen los Erasmus jóvenes, que es, van los de tercero y cuarto. Pues nosotros queremos que vayan los que más experiencia tengan, los que más cursos hayan aprobado aquí en la permanente. De todas maneras, si no tienen los créditos que ponemos ahí, lo pueden echar también, porque vamos a suponer que para Alemania hay gente, pero nadie reúne 20 créditos aprobados, solo tienen 18. Pues si solo tienen 18, pero no hay nadie que tenga más, irán, ¿vale? Luego también puntuamos me he saltado el primer punto, perdón. El primer punto sí, me había saltado, sí, es que veo poco, ya lo he dicho. El primer punto es el nivel de estudios que se tiene. Como la Unión Europea dice que hay que facilitar el aprendizaje de las personas que han tenido menos posibilidades, nosotros valoramos más a las personas que solamente tienen la educación básica. Si después tienen una educación media o superior, pues les puntuamos en función del tiempo que haga que han terminado esos estudios. Si hace más de 40 años que terminaron la formación que acrediten, pues se les puntuará más. Hasta 20 años, que es lo mínimo, que tendrán un punto, ¿vale? Luego venía lo de los créditos que hemos dicho. Después viene la vulnerabilidad, es decir, esto que decíamos de la discapacidad o de si son personas de más de 65 años, porque saben que la universidad permanente es desde los 50, pero si tienen más de 65 también se puntúa. Ahí tendrían medio punto, me parece. Ahora mismo no lo tengo delante, pero luego lo vamos a ver, que ahí sí lo tengo. Pueden acreditar hasta un máximo de tres circunstancias, es decir, tengo una discapacidad y tengo más de 65 años, pues tengo 2, ¿vale? Me voy. El nivel de inglés, o de la lengua vehicular, perdón, el B2 lo puntuaríamos ya con 0,50 y luego tenemos
0,75 y un punto hasta el C2. Y luego también queremos valorar cómo colaboran las personas que han solicitado el Erasmus con la universidad permanente. Puede ser a través de voluntariados, gente que lidera voluntariados, por ejemplo, llevando las conversaciones de alemán, las conversaciones de francés, o haciendo, por ejemplo, en el taller que tenemos este año de animación a la lectura, o en la mentorización. Todas esas personas que están colaborando en esos talleres, pues tienen una puntuación extra. Si además de eso coordinan una actividad, por ejemplo, ahora que entra Guillermo, pues el taller de pensamiento crítico, pues este es otro apartado. Y luego tenemos las personas que han colaborado en proyectos, en otras ediciones. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos de investigación, veo a María Soler, que ha colaborado en proyectos con nosotros, pues ella tendría ahí algún punto extra, ¿vale? Y con todo eso hacemos un baremo. Yo animo a todo el mundo a que se presente, independientemente de si tiene más o menos puntos, porque luego esto, la verdad es que da muchas vueltas. Hay gente que renuncia y dice, uy, pues al final no puedo ir. No, y luego muchas veces depende de las fechas, que uno pueda en esas fechas realizar el viaje. Entonces, a veces te das cuenta de que incluso teniendo poca puntuación sí que entras dentro del baremo, porque, por ejemplo, el viaje a Bruselas tiene 12 personas, el de Alemania tiene 8, o sea que hay muchas posibilidades. Vale. Vamos a los criterios estos que les he dicho, que venían en el formulario, que hay que rellenar. Esto es lo primero que hacen ustedes, rellenan el formulario. No se preocupen si no saben los créditos, que nosotros sí que lo sabemos, tenemos su expediente. ¿Vale? Bueno, pues como les decía, el punto A, que son las bajas competencias, 5 puntos. Después, pues si han tenido hace más de 40 años que acabaron, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, ¿vale? El expediente académico, si tienen más de 20 créditos aprobados, 1 punto. Y así hasta el que tenga más de 50, que tiene 4 puntos. En las causas de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, pues lo que decíamos, si es una persona con discapacidad, obviamente tiene que presentar, bueno, en todos estos supuestos tiene que presentar los documentos acreditativos. Si son mayores de 50 años también lo vamos a saber porque tenemos el DNI, ahí no tienen nada más que marcar la casilla, pero si se les olvidan, ahí estoy yo, que le digo, a este se le ha olvidado 65 más y se lo pongo. Bueno, pues ahí tienen todas las categorías. Como les decía, insisto en la presentación de los documentos acreditativos. Los idiomas, pues ahí ven lo que les he dicho, 0,50 por el B2, 75 por el C1 y 1 por el C2, la participación en proyectos internacionales y nacionales con la UPUA. No me vale que me digan, no, yo fui voluntario, por ejemplo, con la Cruz Roja. No, eso no cuenta, tiene que ser con la permanente, ¿vale? Las actividades de la incubadora de valores, que aquí este año sí que lo hemos puesto bien clarito, y luego la participación en las actividades de voluntariado. ¿Qué pasa si hay empate? Pues si hay empate, hemos establecido unos criterios que será, primero, el que tenga más créditos aprobados, si tienen los mismos créditos aprobados, el que más tiempo lleva en la universidad permanente, que siguen teniendo empate, pues hay un sorteo que se hace cada año y este año ha salido la letra U, o sea que el que esté más próximo de la U este año tiene más posibilidades. Las renuncias, una cosa importante, y esto ha ocurrido, lo digo porque sí que nos ha ocurrido y hasta ahora no tenemos nadie penalizado, pero bueno, hay que decirlo. Ahora suponemos que ya tienen la plaza, pero resulta que al final no van a poder ir porque había mirado mal el calendario y me voy con no sé quién, me he roto un brazo y no puedo ir. Entonces, que espero que no ocurra, lo que tienen que hacer es presentar una instancia, lo mismo que han presentado o van a presentar esta por el registro, por el UA Cloud, diciendo que renuncian. Esto lo tienen que hacer siempre antes de la resolución provisional, ¿vale? Para que nosotros, en ese caso, podamos contar con otra persona. Si lo hacen después, sí que incurrirían en una penalización de 2 puntos para la próxima convocatoria a la que opten. Y otra causa de renuncia es que, por ejemplo, les digamos, les falta el certificado de idiomas y resulta que
se les olvida o no lo tienen, o al final es que yo no tengo ese certificado, pues automáticamente decaen. En cuanto a lo de los idiomas, se me olvidó decirlo antes cuando hablaba, es difícil muchas veces que personas de nuestra edad tengan un certificado de idiomas. Muchos además es que a lo mejor lo hablamos porque es nuestra lengua materna o es la segunda lengua que hablamos y hablamos muy bien. Si no tienen ese certificado, lo que tienen que hacer cuando soliciten la plaza es poner en las observaciones que solicitan una prueba de nivel. El año pasado ya hubo gente que dijo, bueno, o tienen un B1 y dicen, no, pero es que yo en realidad creo que tengo un C1, o un B2, perdón, y creo que tengo un C1. Pues entonces nuestro coordinador académico, Víctor Pina, les haría una prueba de nivel y él decidiría si tienen ese nivel o no. O sea, que no se preocupen por el certificado, que entendemos que es difícil. Bueno, ya les he dicho, en las penalizaciones se harían 2 puntos para quien no renuncia a tiempo y si ya se les ha dado una cantidad, tendrían que devolver esa cantidad, ¿vale? La documentación que tienen que presentar. Lo primero, ese impreso de solicitud que ya habíamos rellenado, ¿vale? Lo segundo, anexo 1, que esto le da muchos quebraderos de cabeza a la gente, pero es porque no leemos bien la convocatoria. Dice, declaración jurada de no haber completado un programa de educación secundaria posobligatoria. Es decir, si tengo hecho el bachillerato, no tengo que presentar el anexo 1, ¿vale? No hay que presentarlo. Porque hay gente que dice, declaro que no tengo hecha, y luego me dice, no, yo soy licenciado. Pues si eres licenciado, no puedes tener solamente estudios básicos, ¿vale? O sea, ese anexo no habría que presentar. Ha habido gente que me ha dicho, no, es que si no lo presento no puedo subirlo. No puedo subir el resto de la documentación. Yo no lo he probado, yo creo que no funciona así, pero en el caso de que hubiera que subir ese anexo, lo suben vacío, pero yo creo que el anexo no hay que presentarlo, o sea, no es necesario incluirlo. El certificado sí procede de acreditar alguna situación de vulnerabilidad y el certificado sí procede de la lengua vehicular, ¿vale? Y todo el mundo, eso sí, tiene que presentar la declaración responsable. Esa declaración responsable tiene que estar firmada antes de la resolución provisional, con lo cual la tenemos que tener desde el primer momento. Y ahora vamos a ver esa resolución provisional. Este es el anexo 1, que como les hemos dejado aquí preparadito, rellenan, declaración jurada de que no he completado programa, ¿vale? Siguiente, esta es la declaración responsable, en la que dicen a lo que se comprometen, ¿vale? Pues que no tienen incompatibilidades, que van a cumplir con las condiciones que les ponemos y todo eso. Eso se lo leen y ya está. ¿Quién valora esto? Porque luego la gente me dice, oye, Paula, acuérdate de que cuando valores... No, yo no valoro. O sea, todo esto lo hacemos... lo metemos en una tabla, en un programa, nos va a dar los resultados y nosotros lo tenemos que llevar a una comisión de valoración. Esa comisión de valoración está compuesta por la vicerrectora de Relaciones Internacionales, que es, como he dicho, la responsable última, sobre todo la que responde del dinero si no lo gastamos bien, entonces ya ella se ocupa de mirar bien las convocatorias y los resultados. La directora de la Universidad Permanente, que es Mariana Lesón, el coordinador técnico, el coordinador académico, perdón, que es Víctor Pina, y luego la técnica de proyectos, que soy yo, que también estoy, pero vamos, que yo no decido, yo soy ahí una vocal. Una vocal. Bueno, todo lo pueden ir siguiendo en directo en esta página web, que es donde está publicada nuestra convocatoria. Y vamos a ir poniendo ahí cuando hay, lo primero que habrá será... Se cerrará el plazo de solicitudes y sacaremos una lista provisional de admitidos. A lo mejor no están admitidos. ¿Qué tienen que hacer entonces? Van a tener 10 días para reclamar y decir, oye, que no me habéis incluido en la lista. ¿Por qué no me habéis incluido? Entonces le diremos a lo mejor, pues, no le hemos incluido en la lista de alemán porque usted resulta que no tiene alemán o no ha presentado el certificado. Si tiene el certificado, preséntelo. Tiene 10 días para presentarlo, ¿vale? Entonces ahí lo podemos ir siguiendo todo. Después saldrá una resolución, una lista definitiva de admitidos
y luego la resolución provisional. Después tienen también tiempo para hacer las alegaciones a la lista provisional y por último sale la definitiva. Plazos. Pues las presentaciones para sus solicitudes son hasta el 14 de diciembre, hasta las 23:59 hora peninsular española. Es domingo, o sea que los rezagados, los que no tengan tiempo durante la semana, porque sabemos que las personas mayores tienen la agenda más completa del mundo, lo pueden hacer el sábado y el domingo, ¿vale? La resolución provisional, en la convocatoria van a ver que pone 29 de enero y eso es lo que vale hasta ahora. De todas maneras, yo he puesto aquí el 19 de enero porque vamos a intentar que nos puedan cambiar la fecha, no sabemos hasta qué punto lo podremos hacer, para acelerar el proceso, como les decía, porque si el 19 de febrero se tienen que ir el primero, que es la movilidad de larga duración de Dublín, vamos un poco justos. Tenemos tiempo, pero vamos un poco justos, entonces nos gustaría sacarlo un poquito antes. Obligaciones que tienen ya nos han dado la plaza, ya la tenemos. ¿Y ahora qué obligaciones tenemos? Pues en primer lugar, cada persona que va a la movilidad tiene que sacar su billete y su reserva de alojamiento, pero que no cunda el pánico. Cada uno lo tiene que hacer, pero primero nosotros tenemos una reunión, todos juntos, y decimos, vamos a ver, ¿qué avión nos conviene? Porque somos un grupo, y esto a mí me gusta mucho recalcarlo, Amadeo, que fue a Turquía el año pasado, y Wilfried conmigo, yo decía, somos un equipo. Al principio uno iba por un lado, otro por otro, y yo haciendo grupo. Al final hicimos grupo. Todos se preocupaban, como decía Marian, por todos. ¿Por qué? Porque esto es una experiencia que tenemos que disfrutar todos juntos, porque así aprendemos más. Nosotros nos gusta plantearlo así. Y son movilidades, los niños de 5 años, que también van de Erasmus, van todos juntitos. Ninguno se le ocurre irse por ahí a hacer la suya, no. Nosotros, por lo menos en el tiempo en el que nos movemos en actividades académicas, vamos todos juntos. Luego, cada uno se puede ir, eso sí, pero las académicas vamos todos juntos. Una cosa que no he puesto aquí, pero que se me viene ahora a la cabeza, el programa es exclusivamente para las personas solicitantes. Es decir, no puede venir mi hermana, no puede venir mi hija, no puede venir mi mujer, ¿vale? Es para nosotros. En las actividades académicas solo cabemos nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que decía, gestionamos el hotel, vemos cuál nos sale más barato y nos reunimos todos y cada uno saca el suyo, eso sí, pero estamos todos juntos cuando lo hacemos. Tener actualizado el documento requerido para la entrada del país, sea pasaporte, sea documento nacional de identidad, tiene que estar vigente. No vale, si alguien resulta que lo tiene caducado, va a tener que devolver el dinero y va a tener una penalización, ¿vale? Entonces, es importante. La tarjeta sanitaria europea vigente, Y luego hay que guardar las facturas originales de los gastos de alojamiento y viaje. Y al final, cuando ya hayamos vuelto, cada uno me hace un paquetito en un correo electrónico y me dice, aquí está mi alojamiento y mi viaje, facturas, para que yo, si la Unión Europea nos hace una auditoría, pueda presentarlas y decirles, se gastaron el dinero, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es el final de la presentación. Ahora, para darles unos minutitos para que se vayan preparando las preguntas, vamos a hacer subir aquí a Guillermo, por favor, vienes aquí. Guillermo es otro de nuestros alumnos que estuvo en la primera movilidad, en la de Islandia, y como decíamos, surgen muchas... ¿No te sientas? Vale. Surgen muchas actividades, la gente... Bueno, los que fueron a Italia, no tenemos nadie de Italia aquí, pero los que fueron el año pasado a Italia todavía tienen un WhatsApp en el que ellos hablan en italiano, se mandan películas que han visto, reseñas, conciertos, todo lo que tenga que ver con Italia. Y está muy bien porque siguen manteniendo ese interés. Eso es para el grupo, pero hay veces que hacemos cosas que benefician a toda la sociedad. Eso la Unión Europea lo valora muy bien, porque los Erasmus no son solamente los que van, que también, sino luego los que se quedan aquí, que reciben toda la información, como vosotros la estáis recibiendo ahora, e incluso la sociedad alicantina, porque hacemos actividades que están abiertas para ellos. Y una de esas actividades
la ideó Guillermo, pero la ideó ya estando en Islandia, porque yo me acuerdo que estábamos desayunando un día y me dijo, yo creo que voy a hacer no sé qué, he hablado con fulanito, con menganito y vamos a hacer... Y entonces esas cabezas que siempre le sale un humo por allí, lo veis, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, si nos parece que la actividad es interesante, la cogemos en nuestra incubadora de valores, que la incubadora de valores son propuestas de los alumnos. Y ahí está Guillermo, que bueno, el primer año además, ahora lo sigue haciendo, ha ido cambiando, ya lo va a explicar él, pero el primer año tuvimos un éxito, ¿verdad?, porque lo hicimos incluso en streaming en esta sala, ahora es más complicado hacerlo, y lo vieron desde distintas partes del mundo. O sea que, Guillermo, ¿cuándo? Pues si puedes poner la web y así para que ellos vean, pero pones gblanco.es y dentro de gblanco.es zretas. Muy buenas a todos, encantado. Me dijo Paula que me ofrecía la oportunidad de hablar y digo, muy bien, un par de horas. Dijo, no, 5 minutos. Si le dejamos 2 horas la sala. No sé si habéis visto la película Perfume de Mujer, en la cual Al Pacino se acerca a una chica que está en una mesa, en un ciego, y ella le dice, no, es que tengo una cita. ¿Y cuánto tiempo tiene? Dice, muy pocos minutos. Y él le dice, en muy pocos minutos se puede vivir una vida. Entonces, en 4 minutos que me quedan, os voy a contar. Simplemente, como vosotros sois los que vais a ir en los próximos Erasmus, os vais a presentar, yo lo que os diría es que prepararais que fuerais antes de salir ya con una idea, con un propósito, pensar. Yo tenía personalmente un propósito, una idea. Yo estaba muy interesado en ver la relación entre Islandia y España. Y conforme estaba allí, aquello se fue formando y la suerte también de ir con un objetivo es que aprovechas mucho más el tiempo. Yo tengo un amigo que estuvo antes que yo en Islandia y me dijo, he conocido a un islandés el día. Y nosotros, Isabel, Paula, conocimos a más de 40 islandeses, porque íbamos dentro del programa, íbamos muy interesados en aprender, en conocer, íbamos en grupo a todas estas actividades. Pero lo interesante es que nos dio la oportunidad de conocernos. Y como había un propósito, si puedes bajar, porque esta es la actividad actual, hasta llegar a Zretas. Y a la vuelta, más bajo todavía, hice la propuesta, hice la propuesta de hacer un club, ahí estamos, un club de debate entre Islandia y España. Zretas. Quien quiera saber qué significa Zretas, tiene que entrar en la página. Pero eso dio la oportunidad de hacer unos intercambios más o menos sobre educación. Entonces, Paul vino y nos habló, una señora profesora de la Universidad de Islandia, vino y nos habló sobre la educación en Islandia y le respondió Emilia Retonda sobre cómo es la educación en España. Hicimos esos intercambios, luego hablamos de viajes, hablamos de auroras boreales, de muchas cosas. Eso durante 2 años. Pasados 2 años, se vio que había que evolucionar. Hubo una charla de Rosa Torres sobre pensamiento crítico, que fue la que más gustó, tuvo muchísima audiencia. Al terminar, todo el mundo quería saber más y quería... Y entonces sí, ahora abajo. Al principio, no arriba Vale. del todo. Entonces hemos evolucionado. ¿Aquí? ¿Guillermo aquí o...? Arriba del todo. Arriba del todo. ¿Del todo al todo? Más arriba todavía, más. Ahí. Perfecto. Y ahora tenemos un club de debate de pensamiento crítico, lo cual es una evolución del anterior y que está funcionando muy bien, que os invito quien quiera participar. Tenemos reuniones, tenemos el próximo 12 de diciembre en el aula institucional, aquí en el edificio, a las 7 de la tarde, 12 de diciembre, viernes, 7 de la tarde, tendremos nuestra reunión. Y yo creo que ya me he pasado. Te has pasado, pero muy bien, No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, preguntas, venga. Yo confundo créditos con horas. Por ejemplo,
Antes he dicho 2, me he equivocado yo, ¿no? Sí, vale, sí, 4. No, 20 créditos, a lo que se refiere ahí es alumnos que tengan aprobados 20 créditos. 20 créditos implica que tú has estado matriculada en años anteriores. ¿Cuántos créditos tiene mi amigo Amadeo? Tiene como 80 o no lo sé. ¿De qué? Porque él lleva desde 2002 o en la universidad, con lo cual va acumulando créditos. Pues no, seguramente no. Y yo he dicho que sí. He dicho, aunque no tengan los créditos, ustedes echen la solicitud, porque después resulta que se me han quedado 11 plazas en Bruselas cubiertas de personas que tenían más de 20 créditos y tengo una a la que nadie se ha presentado, porque como no tenía 20 créditos... Claro, ahí no pone nada, claro, ahí no pone nada. Esos puntos no los va a tener, pero va a tener otros. ¿Vale? Es que los puntos no son excluyentes. Hay que distinguir entre lo que es el requisito, o sea, lo que necesitas para poder pedirla, y otro lo que te da los puntos extra. Entonces, el número de créditos es son puntos extra. Y para solicitarlo necesitan estar matriculada en la Universidad Permanente este año y tener el nivel de idioma en los que necesitamos nivel de idioma. Ese nivel, como he dicho antes, usted dice cuando haga la solicitud, quiero prueba de francés. Entonces el profesor le hace una prueba y dice, efectivamente, tiene un C1 y a esos puntos los va a tener. Pero los requisitos para participar son los que están aquí. Estos sí que son excluyentes. Si usted no está matriculada este año, pues no se puede presentar. O si usted es de Guinea, pues y no tiene residencia en España, pues no se puede presentar. Pero eso excluyente. El resto son puntos que usted tiene o no. No tiene ninguna discapacidad, pues no le vamos a puntuar eso. María Rosa. No. ¿A qué documentación te estás refiriendo? No hay que presentarlo. En el momento en que tienes una licenciatura, me da lo mismo, o el bachillerato, va a puntuar lo mismo. Lo que sí que tienes que hacer es decir el tiempo que hace que la acabaste, ¿vale? Hombre, si lo presentas, perfecto, pero yo por la edad, cuando alguien me dice a lo mejor, yo tengo... No me estoy refiriendo a ti, María Rosa, perdona. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Se empieza con 55 el qué? No, 50. Hasta 100, que no tenemos ninguna. 100 plus, exactamente, 100 plus. La alumna más veterana que tenemos tiene 96, o sea que el tope es puede ir. De hecho, os comento, mira, yo, Amadeo, perdóname, el año pasado decía, vos me he llevado a Amadeo, que es de los más veteranos que tenemos en la permanente, porque lleva eso, 20 años. Este año, la semana pasada, vinieron, como os hemos dicho, este grupo de Polonia, venía una señora con 88 años. Yo me quedé alucinada, porque la señora estaba extraordinaria. Y recibimos también un grupo de la Asociación de Jubilados de Plaza América y había una señora que me dice, yo es que tengo 93. Digo, ¿93? Pero estupenda, iba con su tablet haciendo fotos y tal. O sea, ¿pueden venir de Erasmus? Claro que pueden venir de Erasmus, si tienen los puntos. A lo que me refería de la edad, no me estoy refiriendo a que si yo, por ejemplo, hay una persona de 55 años que me dice, yo acabé hace 40 años mis estudios y soy licenciada, pues digo, pues no, que no me dan las cuentas, ¿vale? Entonces, si presentáis el certificado, mejor. Mentiras,
Mentira mejor no, porque hay una cosa, y es que si la decís y os cazamos, pues entonces ahí sí que hay una, una penalización, ¿vale? Los formularios, creo que lo tenía escrito, pero no lo he dicho, a través del UA Cloud. Tenéis, ahí entráis y habrá uno que pondrá instancias, ¿vale? En instancias pincháis, subís el formulario, subís lo que tengáis que subir, el certificado de idiomas, el de discapacidad, el de acabé la carrera hace 40 años y ya está, ¿vale? No, tiene que estar todo presentado el 14 de diciembre, ¿vale? De todas maneras, como decía antes, si usted no me la presenta el 14 de diciembre, yo a lo mejor le voy a poner no y voy a poner la causa de la exclusión. Excluido o bueno, si no está excluido, quiero decir, si me presenta un idioma pero no es el B2, me dice, yo tengo inglés, pero tengo el B1 solamente. Le voy a decir, no tiene el requisito, pero tiene 10 días para presentármelo, ¿vale? No sé si lo he dicho bien. Wilfried. ¿De títulos te refieres de...? En tu caso. No te preocupes, lo entendemos. En tu caso lo entendemos. Si no chino, mandarín, árabe o cosas de esas, en alemán podemos. Alemán, inglés y francés no hay problema. Sí, no, italiano tampoco teníamos, ¿no? Portugués tampoco. Tenemos filólogos en la universidad, no os preocupéis. Si es polaco tampoco tenemos problema. Sí, Paula, ¿puedes por favor volver a lo del tema de la solicitud de estancia corta y estancia larga? Mi pregunta es, ¿puedes solicitar una corta y una larga? Sí, lo he dicho. Sí, lo he dicho. No sé, lo mismo no sé si estabas o no, pero podéis solicitar el orden que queréis las dos. Que solo queréis una, solamente ponéis una, es decir, corta. Que queréis corta y larga, ponéis en ese orden. Y entonces os vamos a valorar para todas. Es decir, si presentáis 6, vamos a valoraros para 6. Y luego dentro la que queráis, es decir, si yo por ejemplo quiero de las cortas me da igual, pues las pongo en orden todas y ya está. De las largas, que solo me interesa Dublín, pues solo pongo Dublín. Que me interesa Dublín y Udine, pues pongo las dos. Eso es lo que ¿Vale? vosotros queráis. ¿Y hay también orden de una larga y una corta? ¿Perdón? Si hay también orden, si quiere poner, establecer una estancia larga y una corta, y solamente puede poner una, solamente por la una. Si coincidiera que solicitáis las dos y coinciden en fechas, entonces ya os avisaríamos y os diríamos, bueno, tienes que renunciar a una de ellas. Imagínate que te hemos aceptado en una corta y en una larga, que podría pasar, ¿no? Ahí hablaríamos contigo y te renunciarías a una de ellas. Sí. Sí, Paula, y con respecto a las largas, Sí. ¿tenéis alguna idea de cuál va a ser el desarrollo durante todas esas semanas, el desarrollo de integración en la propia universidad? Vamos a ver, una cosa que sé que echáis de menos son los programas, porque la gente me dice, es que los Erasmus cuando se van saben el programa que van a hacer. Sí, los Erasmus lo saben los jóvenes. Bueno, Marian es profesora de filología. Cuando nosotros hacemos cualquier programa Erasmus, sea de jóvenes o de adultos, eso lo que se hace es firmar una especie de lo que se llama Learning Agreement, que es un acuerdo de aprendizaje. Entonces, lo que se hace es solicitar a la universidad de acogida que nos manden sus programas educativos y entonces los ponemos a disposición de los alumnos. Pero siempre se piden las plazas sin saber eso en firme. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios. Nosotros en las universidades españolas estamos muy acostumbrados a que los programas de estudio sean estrictos. Es decir, yo sé lo que hago en el primer cuatrimestre, lo que hago en el segundo. Eso pasa en España, pero en el extranjero las asignaturas bailan mucho. Entonces, a lo mejor lo que ofertaban en el primer cuatrimestre un año, lo ofertan en el segundo. Ese proceso de cerrar esos contratos de aprendizaje lo estamos haciendo ahora. Por ejemplo, con Dublín tuvimos la reunión ayer.
Entonces, lo que estamos trabajando ahora es en crear esos documentos para que vosotros los tengáis antes de iros, no os preocupéis porque los tendréis. En cuanto tengáis las plazas, haremos una reunión y os contaremos lo que hay. ¿Cómo va a funcionar en las estancias largas? Las cortas son más fáciles en el sentido de que, bueno, pues como son una semana, pues las cosas que hayan. En las largas, lo que la Universidad de Dublín nos va a mandar, que nos lo ha prometido esta semana, es la lista de asignaturas que tienen durante ese periodo, para que el alumno se pueda matricular. El alumno, por el contrato de aprendizaje, tiene derecho a asistir a cualquiera de esas actividades académicas y es el alumno el que va a decidir con nosotros a qué va a hacer y vamos a hacer ese contrato personal. ¿Por qué? Porque depende también de las motivaciones que tenga el alumno, de sus necesidades, de lo que le guste. Entonces, lo que vamos a tener es el programa de estudios de la Universidad de Dublín y con nosotros vamos a decidir qué actividades ese alumno va a seguir. Esas actividades siempre van a estar complementarias con algunas actividades culturales de museos, teatros y cosas así, que también os contaremos. Eso lo hacemos tanto en las cortas como en las largas. Hay un programa educativo de asistencia a clase y un programa más libre de actividades culturales. Sí, sobre todo además en las estancias largas, este año, como os hemos dicho, es el primero, o sea que nos estamos estrenando, pero sí que es interesante cuando sabemos quién va a ir. Como tenemos un margen, ahí también lo ajustamos a los intereses, como decía Marian, de la persona que viaja, porque lo que dice también la guía del programa Erasmus es que el programa tiene que ser individualizado en las largas, porque es para una sola persona. Es individualizado, es decir, depende de sus intereses y obviamente de la oferta que hay en el destino. Y luego, igual que pasa en los Erasmus jóvenes, nos puede pasar que al llegar a la institución, justamente una asignatura que hemos elegido no se imparta, pues porque el profesor se ha puesto enfermo, por cuestiones económicas, de que no hubiera suficiente matrícula. Entonces, en esos casos lo que se hace es hacer una adenda, o sea, una enmienda a ese contrato de aprendizaje y se vuelve a rehacer. Pero eso nos pasa con los alumnos jóvenes todos los años y todas las veces, porque tú firmas una cosa 3 meses antes y después cuando llegan, pues a veces cambian. En eso somos muy flexibles, tanto como en la universidad de acogida como en la nuestra, porque estos programas Erasmus, como ven, tienen financiación para el estudiante que viaja, pero no tiene financiación para la universidad de acogida ni para la universidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la universidad que nos acoge nos ofrece esas actividades gratuitamente, con la esperanza de que cuando ellos envíen alumnos nosotros los acojamos igual. Entonces hay que ser flexibles en este caso, sobre todo con las largas, porque tenemos mucho más... Sí, además hay otra casuística que nos pasó ya el año pasado a nosotros cuando viajamos y nos ha pasado ahora cuando hemos recibido a la gente. Nosotros el año pasado íbamos a Turquía, hubo un problema allí, ¿te acuerdas, Amadeo? Tuvimos que cambiar fechas y estando allí otra vez tuvimos que ajustar las clases porque hubo una serie de problemas políticos, alargaron las vacaciones, que tú dices, ¿cómo que alargan las vacaciones? Pues sí, cuando llegaron habían decidido que para que los funcionarios estuvieran en su casa y no hicieran bulla, que mejor alargaban las vacaciones 3 días. Entonces nosotros tuvimos que hacer todo el programa cultural previamente y luego el programa académico, ¿verdad? Y este año que nosotros acogimos al grupo de estudiantes de Polonia, teníamos una clase que era una actividad intergeneracional con los alumnos de traducción e interpretación de polaco y ese día el profesor tuvo que asistir a un tribunal final de carrera y hubo que suspender la clase. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiarla. Es decir, que tenéis que tener en cuenta que tenemos que ser un poquito flexibles, tanto cuando recibimos como cuando enviamos, porque las cosas no van así de rodadas de fácil. Pues sí, eso no, sí. Sí, tarjetas de embarque, sí.
Eso no os preocupéis porque de todas maneras cuando estéis ya seleccionados, para no daros aquí la lata a los que no vayáis a ir, haremos una reunión previa. Por eso nadie saca el viaje ni coge un alojamiento antes de que haya una reunión. Eso también os lo digo, nadie, hasta que la permanente no diga, abrimos la veda. Porque si no... Tened en cuenta, el año pasado nos cambiaron unas fechas cuando ya había salido la resolución. Entonces, claro, si cogemos un viaje antes de tiempo de que hagamos una reunión, tenemos el peligro de que lo perdamos. Tened en cuenta que el dinero, lo que es la financiación, se os va a transferir a vuestras cuentas, pero sois vosotros los responsables de utilizar ese dinero. Si vosotros hacéis una reserva de un viaje antes de que nosotros certifiquemos esas fechas, la responsabilidad es vuestra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hasta que no tengamos una reunión con el grupo, no se puede empezar a reservar viajes. Sí, porque yo sé que es tentador y la gente lo dice además. Es que cuanto antes saquemos el billete es más barato. Sí, pero es que a lo mejor nos encontramos con que nos va a salir doble de caro porque lo vamos a tener que devolver. ¿Más preguntas? Si lo tenéis, mejor, ¿vale? Sí, porque lo que poníamos ahí era que hay que acreditar las cosas. Entonces, vale. Exactamente. Yo luego chequeo, digo, vale. Sí. En donde pone... sí, te lo voy a decir, espérate. A ver, si me veo, espérate. Participación de voluntarios, en el punto G, ¿vale? Ahí lo pones. De todas maneras... Aula digital. No, porque eso lo acreditamos. No tienes que acreditarlo porque nosotros tenemos el listado de voluntarios, ¿vale? Sí. Antonio López. ¿Sí? El programa lo vamos a hacer en español. En Bruselas lo vamos a hacer en español, ¿vale? Ahí no hay que acreditar. Ahí no hay que acreditar. No, hay que saber español. Sí, es que esto lo hemos hecho, como os decía, ¿por qué? Porque, claro, no todo el mundo sabe idiomas y la gente, los alumnos que no sabían idiomas decían, es que yo no me puedo ir nunca de Erasmus. Y pues con razón. Entonces dijimos, a ver cómo lo podemos hacer. Y bueno, se nos ocurrió esto y nos lo han pasado. Y sobre todo porque, como os he dicho, uno de los objetivos es este objetivo sobre conocer Europa, los valores europeos. Entonces, justamente, eso es un objetivo educativo para todos, para todo el mundo, para todas las generaciones, y dentro de ese objetivo, ahí da igual en qué idioma hablemos, porque no es conocer el país, es conocer las instituciones europeas que son de todos. 12. Para el resto, 8. Bruselas, Marsella, Magdeburgo y Bratislava, 8 cada una. Está todo en la convocatoria. En UACLA, esto está en la página nuestra que he puesto por aquí. Ahí, ¿vale? Esto es... ¿Cómo? Sí, esto el año que viene lo mejoraremos todavía más. Vamos pasito a pasito. El año que viene no tendréis que bajar nada a lo mejor y lo podréis rellenar directamente online. Este año sí que os tenéis que bajar el documento. Exacto. Hay que bajarlo. Además, tenéis la información por todos sitios. O sea, ponéis UPUA en Google, sale nuestra página y en la primera página principal están los enlaces a la convocatoria Erasmus. La Asociación de Alumnos ha enviado también recordatorio y también lo han puesto en su página web. Entonces, tenéis varios sitios por donde entrar. Exacto. No. Pero te puedes venir si tienes problemas a la oficina y te ayudamos a hacerlo. No. O sea, no, os podemos ayudar, pero venid con las cosas hechas, porque yo no...
O sea, no puedo escanear los documentos de todo el mundo, ni yo ni mis compañeros que tienen un montón de trabajo. No, es que entregar es eso, los documentos tienen que estar digitalizados. Tú me vas a venir con el papel. Claro, yo no puedo escanear el documento de todos los que venís, los documentos, porque no es un documento. ¿Eh? ¿Más preguntas? ¿Estamos? Tienen que estar aprobados en el momento que acabe el plazo de presentación, ¿vale? Una cosa, porque él me ha dicho que es voluntario, no sé si hay más voluntarios, bueno, sí, sé que hay más voluntarios, sí que hay más voluntarios. ¿Sabéis que para los voluntarios hay incluso otra convocatoria? No sé si la habéis visto, ¿vale? Los que sois voluntarios podéis hacer una convocatoria, o sea, podéis solicitar una convocatoria para hacer un job shadowing. Mira, ¿puedes subir un momentito, Wilfried, que tú lo hiciste el año pasado? Porque él os va a contar, él como voluntario hizo un curso precisamente de pensamiento crítico, ¿fue verdad, Wilfried? Nosotros sabéis que los voluntarios nuestros que estáis dando, por ejemplo, en el aula digital, los que dais en conversaciones, os tenemos una consideración de profesores de la UPUA, porque estáis dando realmente clase a otros compañeros. Entonces, ahí lo que hemos intentado es devolveros un poco todo ese esfuerzo que hacéis por los demás, haciendo una convocatoria específica para formaros mejor. Entonces, esa no es una convocatoria de estudiantes, estos son becas de estudiantes. Si sois estudiantes de la UPUA también podéis, pero si sois voluntarios también podéis iros como de profesores. Los profesores tienen un programa especial porque es para asistencia a cursos, para seguir formándose y para conocer cómo trabajan otras instituciones, que es lo que llamamos job shadowing. Os enviamos a otra institución, a otra universidad europea, para que veáis como, por ejemplo, en el aula digital sería pues cómo hacen ellos la enseñanza digital para traeros ideas novedosas y poder implementar programas nuevos. Esos programas para el voluntariado son muy importantes para nosotros porque hace que mejore mucho la institución, cómo damos clase, cómo enseñamos. Tienen una financiación diferente, por eso no están metidos aquí. ¿Tienen cuántas plazas tenemos este año? Este año para los voluntarios creo que hay 2 plazas. Hay 2 plazas, pero bueno, como tampoco somos tantos, es muy fácil ir. Y lo bueno que tienes es que puedes elegir la universidad donde quieres, porque nosotros tenemos una red muy grande de socios, entonces me puedes venir y decirme, mira, a mí me interesaría irme, no sé, a Bélgica, por ejemplo, o a Países Bajos, pues buscamos una universidad allí parecida a la nuestra y es como es un contacto diferente porque no tienes que asistir a clase, sino simplemente ir a la institución y realizar diferentes reuniones, pues ya lo montamos como un poquito más personalizado. Es un poquito más amplio porque no son solamente universidades, aquí podemos ir a bibliotecas, podemos ir a ONGs, ayuntamientos, instituciones, organismos oficiales, ¿vale? Y además de el job shadowing que ha dicho Marian, el aprendizaje por observación y los cursos, podéis hacer una tercera opción que es dar clase. Por ejemplo, si tú das en el aula digital, dices, me voy a preparar 5 días, 3 horas de, no sé, de lo que des tú, ¿vale? Y ya está. Entonces, esa es una tercera vía. Están ya abiertas el plazo está abierto y acaba el 19 de diciembre. Sí, está igual. Wilfried, ¿os cuenta un momentito lo que hizo él el año pasado? Pues el año pasado, no sé si he oído. Sí. Pues el año pasado yo solicité esta beca para los voluntarios. Yo me llamo Wilfried Ludwig y tengo la clase de conversación alemán. Y entonces, ya como han explicado, son cursos, en mi caso, que había varias opciones, de unas organizaciones, tal vez entre comillas también un poco privadas, son privadas, ¿no? Que eran, en mi caso elegí Europass, me parecía el temario que ofrecieron diferentes sobre ecología. En mi caso opté por pensamiento crítico, que ahora estoy en el curso, en el
curso esto de pensamiento crítico que ha presentado Guillermo. Y nada, era enfocado, en este caso éramos 20 de diferentes países. Nos reunimos en una sala y era enfocar, digamos, la enseñanza utilizando la inteligencia artificial para profesores. Yo era el único mayor, no me hace falta ya ser profesor. Bueno, soy en principio aquí de voluntario, pero no para dar clase en institutos o colegios, ¿no? La mayoría eran profesores en activo, y entonces pues le interesaba tal vez más que a mí mismo, pero el temario me parecía interesante y me había inscrito en este curso. En mi caso, que fue a Eslovenia, a Ljubljana, eran 5 días, era de 1 de julio, no, 1 de julio al 5 de julio, ¿no? 5 días, eran de 9 a 2, o sea, 4 o 5 horas con pausa intermedio, descanso y tal. Y bien, no quiero dar muchas explicaciones del contenido y tal, porque como estaba en el pensamiento crítico, enfocado, lo critiqué un poco. O sea, yo de profesión, además soy profesor, yo estudié profesorado en Alemania y sigo aquí dando clases ahora con mi grupo de alemán, y aparte de eso he dado también ahí en la OIPO clases de alemán y en otros sitios. O sea, tengo un poco de experiencia, pero bueno, no voy a profundizar en el enfoque de cómo lo hicieron. Pero bien, o sea, la experiencia, que son voluntarios, te recomiendo apuntarte, y a lo mejor hay o sea, Paula nos facilitó un montón de enlaces, de páginas, y entonces se hacen diferentes ciudades. En este caso Europass tiene ahí como 20 o no sé cuánto, o 25 diferentes ciudades repartidos por toda Europa. Uno que también es, por ejemplo, Valencia, me acuerdo, y Madrid, Barcelona, o tal, Canarias y tal, ¿no? Eso no pero eso hay que verlo y tal, ¿no? O sea, el temario es muy amplio y se puede elegir cualquier cosa. Hasta el 19 de diciembre tenéis, sí. ¿Alguna preguntita más? Pues nada, muchas gracias, ¿no? Sesión. Venga.